Les doy un recordatorio, estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. Es un catecismo que se escribió ahí, para que no piensen que Heidelberg es una persona, es una ciudad de Alemania. Entonces estamos estudiando ese catecismo. Ignorábamos que existiera un documento histórico que pudiera ayudarnos de esta manera. Así que estamos en la enseñanza número 5. Y como recordatorio, pues la enseñanza pasada vimos lo que la ley moral de Dios exige a cada uno de los seres humanos, a cada uno de nosotros. ¿Y qué era? La enseñanza pasada vimos qué era lo que la ley moral exige a cada uno de nosotros, los seres humanos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y también aprendimos que ese amor que Dios exige hacia Él y hacia el prójimo es un amor incondicional. Es el amor ágape. Ese es el amor, esa es la esencia de la ley de Dios, de la ley moral. La esencia es el amor, y es el amor incondicional. Entonces la pregunta siguiente que está en el catecismo es la del día de hoy. La pregunta número 5 dice: ¿puedes vivir a la altura de todo esto de manera perfecta? Esa es la pregunta. ¿Puedes vivir a la altura de todo esto de manera perfecta? Y la respuesta es un contundente no. Nos da una respuesta contundente. ¿Por qué? Porque dice ahí: porque tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. Se oye muy fuerte esa palabra, ¿no? Muchos podrían decir: no, pero yo no odio a Dios. Luego lo vamos a ver. Tenemos una tendencia natural a odiar a Dios y al prójimo. O sea, que por naturaleza estamos inclinados a aborrecer lo que debemos amar. Eso es lo que nos quiere decir esa respuesta. Estamos inclinados por naturaleza a aborrecer lo que debemos de amar. Entonces, sé que a alguien pudiera pensar y decir: eso suena muy exagerado, suena muy fuerte, suena muy exagerado, muy radical. Y decir que no hay nada bueno en nosotros y que nadie puede cumplir la ley de Dios suena muy exagerado, muy radical. Pues hermano y hermana, y el que pueda estar viendo, pensar de esa manera solo demuestra que aún nos falta entendimiento de quién es Dios. Nos falta entendimiento de cuál es el carácter de Dios. Porque pensar de esa manera, decir que es muy exagerado, nos falta entendimiento de conocer ese carácter, ese carácter moral de Dios. ¿Quién es Dios entonces? Porque para decirnos esa respuesta tan contundente, y ahorita lo vamos a ver en el pasaje bíblico que vamos a analizar, es muy fuerte. Entonces, decir que es muy exagerado es porque nos falta conocimiento tanto de la ley moral de Dios, tanto de su carácter, como también por otra parte, eso demuestra que no se ha comprendido bien lo que es el pecado, lo que es la caída del ser humano. Ese pecado del hombre no se ha comprendido bien. Y ese es el problema de hoy en día en la mayoría de iglesias. Ese es el problema. Me pongo a pensar: wow, esto no realmente puedo comprenderlo ahora. Es el problema que hay en las iglesias, que no conocemos el pecado, la caída del ser humano. Y creo que esta enseñanza del pecado, creo que está por encima de muchas otras doctrinas bíblicas. Y créanme, porque el pecado incorrectamente entendido provocará una errada comprensión de todas las demás doctrinas bíblicas. El pecado, ¿entendiste eso? El pecado incorrectamente entendido provocará una errada comprensión de todas las demás doctrinas bíblicas. Si tú no entiendes lo que es el pecado y lo que el pecado hizo en el ser humano, si no lo comprendes a profundidad, todas las demás doctrinas bíblicas las vas a ver superficialmente y no las vas a comprender. Así como mencioné en la enseñanza pasada, ¿qué va a pasar al no comprender lo que es el pecado en el ser humano? Pues lo que hacemos, les dije en la enseñanza pasada, bajamos el estándar de Dios a la altura de nosotros los seres humanos, que estamos totalmente dañados por el pecado.
Y entonces, ¿qué sucede cuando hacemos esto? Si bajamos el estándar de Dios a la altura de nosotros los seres humanos, que el ser humano puede disculparse fácilmente. Y entonces puede decir, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Lo hemos dicho. Yo también lo he dicho en algún tiempo. No entendía yo a profundidad esto y estoy aprendiendo junto con ustedes. Pero es impactante porque realmente cuando estaba yo estudiando este tema me impactó tanto que llegó el momento que me sentí con miedo y con temor delante del Señor. Porque no es fácil, no te creas. Uno puede estar aquí hablando, pero realmente a los que Dios nos ha llamado a hablar de todo esto, de su palabra, créanme, cuando vas entendiendo a profundidad estos temas, te impacta y llegas a sentir ese miedo en tu corazón. Digo, Señor, permíteme no solo enseñarlo, sino vivirlo también. Amén. Porque realmente sé que cuando estemos ahí arriba, vamos a dar cuentas de todo esto, y los que enseñamos y los que predicamos, se nos va a pedir más todavía. Se nos va a exigir más. Y realmente que de verdad con temor y temblor enseño esto, de verdad. ¿Qué pasa entonces? Que decimos, todos fallamos, nadie es perfecto. Si sinceramente lo intento y fallo, y en lugar de disculparnos, ¿qué hacemos? Culpamos a las circunstancias, culpamos a los demás, o llegamos a culpar hasta a Dios mismo de lo malo que nos pueda pasar o de los errores que podamos cometer. ¿Por qué? Porque bajamos el estándar de Dios y decimos, es que así soy yo, así soy, no puedo cambiar, así soy. Pero cuando vemos la exigencia de la ley moral de Dios, nuestras disculpas no valen. Cuando vemos la exigencia, ya lo vimos en la clase pasada, y los que no lo han visto les invito a ver los videos anteriores, las enseñanzas, la 2, la 3, la 4. Cuando vemos la exigencia de la ley y nos damos cuenta de que no tenemos la capacidad de obedecer esa ley moral por nuestra naturaleza de pecado, entonces no hay excusa y no vamos a tener excusa delante del Señor. Recuerda lo que hace el pecado en nosotros, lo vimos en la clase pasada. El pecado opaca, trae tiniebla a nuestro entendimiento y razonamiento y obscurece nuestros sentimientos, de tal manera que desde la caída de Adán, nuestra libertad o la libertad humana está destruida. Eso tienes que entenderlo. La libertad humana realmente está destruida. Y ahorita vamos a profundizar porque sé que pueden surgir cuestionamientos en nuestra mente. Y ahorita vamos a entrar a ese tema. Entonces la libertad humana está destruida, pues el ser humano, escucha esto, el ser humano ya no actúa ni piensa desde Dios. Ya no actúa ni piensa desde Dios, sino que ahora actúa y piensa desde su propio ego y hacia su propio ego. ¿Entiendes eso? Ya no actúa para Dios ni piensa para Dios o hacia Dios. Entonces, bien, uno de los pasajes bíblicos que vienen allá en el Catecismo de Heidelberg es Romanos capítulo 3. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3. Versículo 9. Y vemos allá, vemos al apóstol Pablo, Romanos 3, 9 en adelante. En Romanos 3, 9, vamos a ver el 9 al 18, ahí en el catecismo viene de Romanos 3, 9 hasta el 20. Vamos a ver, vamos a analizar. Bueno, el apóstol Pablo aquí en Romanos hace una descripción del estado en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató a cada uno de los que hemos creído. El apóstol Pablo hace una descripción de ese estado en que nos encontrábamos y del estado en que se encuentra todo ser humano. Entonces, esta descripción consta de dos partes. La primera contiene declaraciones generales acerca de la condición espiritual de la raza humana en el verso 9 y 10. Y la segunda parte
del versículo 11 al 18, encontramos las manifestaciones del grave daño que el pecado ha causado en el interior de las personas y en cada aspecto de su ser. Entonces vamos a entrar a Romanos 3, verso 9. Dice el apóstol Pablo hablando, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros quiénes? Los judíos. Él está hablando por ellos, por los judíos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quiénes? ¿Mejores que los gentiles paganos o los grecorromanos? Porque la carta iba dirigida a los romanos. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros los judíos que ellos? En ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y noten ahí, quiero que entiendas que ahí Pablo está afirmando algo. Todos están bajo pecado. Pablo no está diciendo todos fallan porque nadie es perfecto. Pablo no está diciendo eso. No. Lo que Pablo está diciendo es que todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos sin excepción, nacemos bajo pecado, sometidos a una esclavitud. El pecado, ¿qué es lo que hace? Actúa desde la propia voluntad del pecador, de tal forma que la persona siempre hace lo que quiere hacer, pensando que es una persona libre porque hace lo que quiere. ¿Entiendes? O sea, el pecado está actuando desde la propia voluntad, de tal forma que la persona hace lo que quiere. Y entonces uno piensa que es libre, porque hace lo que quiere, hacemos lo que queremos. Pues bien, pero la Biblia enseña que la voluntad ha sido esclavizada al pecado. Y como mencioné antes, ahora la voluntad actúa y piensa desde nuestro propio ego y para nuestro propio ego, pero nunca para la gloria de Dios. Por consecuencia, todos los seres humanos tenemos un problema legal ante Dios. Todos tenemos un problema legal ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos egocéntricos. Y como les mencioné, aborrecemos lo que debemos amar. Y todo el tiempo estamos violando constantemente la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El verso 10 dice entonces: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así de certero. Y empezamos a ver los estragos entonces que causó el pecado en el ser humano. Es como un diagnóstico de cómo nos encontrábamos. Entonces, en los versos siguientes, verso 11, vemos cómo el pecado dañó nuestro intelecto. ¿Qué dice ahí el verso 11? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Entonces el pecado dañó nuestro intelecto. Aunque el intelecto funciona correctamente, funciona excelente para muchas otras cosas. Funciona excelente para muchas otras cosas, pero no para conocer a Dios como debe ser conocido, ni amarlo como debe ser amado. ¿Ok? Ahí lo está diciendo la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, fue dañado el intelecto para buscar a Dios, para conocerlo como debe ser conocido y amarle como se debería. Fue dañado. En el verso 12 vemos, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el verso 12 pues vemos nuestro comportamiento primeramente de igual forma quedó dañado. Nuestro comportamiento está dañado. ¿Por qué? Porque nuestra manera de comportarnos
muestra muchas cosas. Una persona que está dañado por el pecado, su manera de actuar, su manera de hablar, todo demuestra que no busca al Señor. Pero creo que lo que más causa controversia es la declaración que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa declaración creo que causa mucha controversia, porque podríamos decir, ¿pero cómo va a ser? Si yo veo gente allá afuera haciendo cosas buenas, veo gente allá afuera haciendo obras buenas, y es más, a veces ni siquiera son cristianos, a veces son hasta ateos, y vemos gente haciendo cosas buenas. ¿Por qué aquí me dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno? ¿Por qué? Bueno, el ser humano, al tener una visión distorsionada de nosotros mismos por causa del pecado, minimizamos lo malo que hacemos y sobreexaltamos las buenas cosas que hacemos. Sobreexaltamos las buenas obras y creemos que esas buenas obras Dios las debe de ver precisamente y las debe de aceptar como obras justas. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible estamos. Espero del Señor que este tema de verdad analicen y analicémonos el daño que el pecado ha causado en nuestra vida, de cómo estabas antes en Cristo, y si todavía no estás en Cristo, estás dañado. Y quiero que de verdad que el Espíritu Santo te haga comprender este daño, porque es algo grave. Entonces, sobresaltamos entonces las cosas buenas que hacemos pensando que esas buenas obras Dios las debe aceptar como justas. Pero existe algo muy grande, una gran diferencia entre el concepto que nosotros tenemos por justicia y el que Dios tiene. Existe una diferencia muy grande entre lo que nosotros creemos que es justo y lo que Dios y lo que para Dios es justo. Entonces, por eso tal declaración, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Porque la única obra de justicia que para Dios tiene valor es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra perfecta que para el Señor tiene valor. Gloria a Dios. Isaías 64:6, eso no está en el catecismo, solo para enriquecer. ¿Qué dice Isaías 64:6 de nuestras obras de los seres humanos? Dice la palabra del Señor en Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Santo Dios. Aleluya. Así. Wow. Tiemblo. Bendito Señor. Todos nosotros. El versículo 13 y 14 de Romanos. Versículo 13 y 14 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Como les mencioné hace un momento, aún nuestras conversaciones y nuestro modo de hablar, Directo en la yugular. aún nuestras conversaciones, nuestro modo de hablar revelan lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Entonces aún eso fue corrompido por el pecado. ¿Te das cuenta del diagnóstico? ¿Cómo va dando ese diagnóstico? Entonces, en el versículo 15 dice:
sus pies se apresuran para derramar sangre. Y nuevamente podríamos decir, yo no he derramado sangre, yo no he matado a nadie. ¿Se acuerdan de la enseñanza que vimos pasada? Vimos que hay gente que puede decir, los judíos de aquel tiempo pensaron lo mismo. Y podían decir, no, yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie, yo no he derramado sangre, yo no soy derramador de sangre. Ok. Vimos la enseñanza pasada que un corazón enojado, que usa expresiones hirientes, denigrantes y groseras para descargar su enojo, o con el hecho de caernos mal a alguien, es un corazón homicida. El ser humano es asesino de corazón. Dios lo ve así, no es como nosotros lo vemos. Dios lo ve así. Y es verdad que el acto de homicidio, el acto de matar a alguien es más severo que el deseo, pero el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Por tanto, somos asesinos de corazón. Cuando nos enojamos todo el tiempo por cualquier cosita, yo me doy cuenta y me analizo y Dios mío. O si me rebasa a alguien o se te atraviesa a alguien, en ese momento te enojas y dices algo. Todo el tiempo estamos fallando el mandamiento, no matarás. No creas que es porque dice no matarás, el sexto mandamiento, no creas que porque dice no matarás, yo no mato. Pero Jesús en la enseñanza pasada nos explicó en el mandamiento, se dice no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana y que le diga fatuo o idiota o tonta o tonto, es digno del infierno. Lo hemos visto. Somos asesinos de corazón. Así que es fuerte la enseñanza, es fuerte el diagnóstico, ¿verdad? Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa declaración, al final, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Esa es la condición del ser humano, de todos los seres humanos y aún de nosotros cuando todavía no conocíamos el Evangelio. Esa era nuestra condición. Pablo aquí está dando un recordatorio prácticamente a los cristianos de cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor. Y si aún no has conocido a Cristo, pues esa es nuestra condición, esa es tu condición. Si no estás en Cristo, esa es tu condición. Entonces tenemos un problema legal. Tenemos un problema legal. ¿Por qué? Porque estamos fallando todo el tiempo a la voluntad de Dios y a los mandamientos del Señor. Todo el tiempo el ser humano vive así. El ser humano sin Cristo vive todo el tiempo violando la voluntad del Señor. Las personas se ven a sí mismas como gente buena que a veces hacen algo malo. Pero el diagnóstico que la Biblia enseña es que el pecado afectó todas las facultades humanas, dañándolas y corrompiendo el intelecto, la voluntad y las emociones. Por eso tenemos un grave problema, un problema legal ante Dios, un problema grave. Y la sentencia, ¿sabes qué? Ya ha sido decretada. Ya hay una sentencia. Hay una sentencia sobre todo aquel que está sin Cristo. Y esa sentencia es Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
esa sentencia ya ha sido decretada. ¿Por qué? Porque todo designio de los pensamientos del corazón están inclinados de continuo al mal. Todo designio, todo aquello que el ser humano piensa o actúa o quiere hacer, como les dije anteriormente, está embarrado, aunque sea algo bueno, moralmente, siempre va a estar embarrado de pecado, siempre, siempre. Porque esa es la naturaleza que está operando en el ser humano, y más en los que aún no conocen el Evangelio. También dice, pues, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Escucha eso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. O sea, yo ya había leído este pasaje, pero puse atención. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Wow. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Wow. Eso está en Jeremías 17:9. Amada iglesia y mis amados, entonces el diagnóstico es cruel. Y espero que realmente estemos comprendiendo. Este solamente es un poquito, porque hay mucho más que hablar. Hay estos temas, cuando los tocas a profundidad, hay mucho más que hablar todavía. Mucho más. Pero el diagnóstico es cruel. Es cruel, tan cruel como un cáncer. Así de cruel. El diagnóstico es tan cruel como un cáncer, y saber el daño que está en el ser humano nos debe causar tristeza, sí, de saber lo dañado que estamos como seres humanos. Les digo que este tema lo estoy tocando superficialmente porque hay mucho más todavía. Pero el hecho de saber este tema, conocer que es importante que comprendamos lo que es el pecado, eso nos ayuda también a comprender entonces el porqué del sacrificio de Cristo. El daño del ser humano nos debe causar tristeza, pero el fin no debe ser una tristeza de tal forma que nos deprima. No debemos tampoco deprimirnos, porque precisamente por ese ser humano dañado totalmente es que Dios diseñó un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y tú y yo fuimos la causa de su muerte. Gloria a Dios. Los que estamos en Cristo, no nos olvidemos que Él nos dio vida. No nos olvidemos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás o el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos así, obedeciendo al diablo, obedeciendo a Satanás, que es el espíritu que ahora sigue operando en los hijos de desobediencia, dice la Biblia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero si ahora estás en Cristo, amado y amada, Cristo nos ha rescatado y nos ha librado de la esclavitud del pecado, de tal forma que ya no tenemos por qué obedecer al pecado. Cuando tú leas tu Biblia ahí en Romanos, vas a ver eso que te estoy diciendo. Ya fuimos librados de tal forma que ya no tenemos por qué obedecer al pecado. Ahora antes teníamos solamente la capacidad de pecar, y no teníamos la capacidad de no pecar. Ahora que hemos sido librados, todavía tenemos la capacidad de pecar, pero ahora también tenemos la capacidad de no pecar. Amén.
Así que hermano y hermana, y si aún no has entregado tu vida a Cristo, pero has comprendido este mensaje del Evangelio, corre a Cristo. Si lo has comprendido, corre a Cristo en arrepentimiento y cree, pon toda tu confianza en esa obra perfecta y mira qué gran Salvador tienes. De verdad, mira ese gran Salvador. Mira qué obra tan maravillosa puede hacer el Señor por un corazón arrepentido y humillado. Porque nosotros, los que ya hemos conocido, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se nos manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los pecadores, y creímos, nos salvó, no por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia solamente. Ven a Cristo, porque aún esa misericordia está para todo aquel que cree. Amén. Pónganse de pie. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te doy gracias, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que de verdad nuestros corazones y cada uno de los que puedan ver esta enseñanza sean quebrantados realmente al conocer la condición del pecador. Y si aún, Señor, hubiese alguien que pueda ver este video después, que todavía no se ha arrepentido y no ha venido a Cristo, Señor, llámalo, Padre. Haz tu obra, llámalo, Señor. Haz tú el llamado en su corazón. Haz tú el llamado interno, Padre, que solo tú sabes hacer, Señor. Haz tú ese llamado, Padre Santo, y tráelos a salvación, Señor. Señor, gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, de dónde tú nos rescataste, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, nuestra condición antes de conocerte. Y ahora que te conocemos, Padre, que nos has salvado, Señor. Que nos has salvado de la ira, Señor, venidera. Que nos has salvado, Padre Santo, y todavía nos salvarás cuando tú vengas, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.